buenos días, compañeras y compañeros de Pleno. En efecto, y agradezco la oportunidad de hacer un posicionamiento en nombre de los compañeros. Ha transcurrido un año desde los lamentables sismos que conmocionaron a México y que marcaron para siempre nuestra memoria colectiva. Desde los primeros días se promovió la transparencia en los donativos del sector privado para reconstruir viviendas, clínicas, escuelas y mercados a través del sitio Fideicomiso Fuerza México. También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó un ejercicio de transparencia proactiva con el portal Fuerza México. Sin embargo, al día de hoy, el proceso de reconstrucción está inconcluso, afectando la vida de millones de personas en nuestro país. Además, la información pública disponible sobre el proceso de reconstrucción es dispersa e insuficiente para que los afectados por los sismos de septiembre pasado reclamen y ejerzan los recursos que les permitan recuperar sus viviendas y volver a sus ocupaciones cotidianas. Para ellos, el sismo aún no cesa. La información pública disponible tampoco es suficiente para vigilar el control de cada peso de los recursos públicos destinados a la reconstrucción. Sin duda, hace falta un mejor esfuerzo de transparencia proactiva para brindar información que, por un lado, sea útil a las personas que continúan damnificadas, pero por el otro, permita promover un ejercicio de rendición de cuentas claro y certero sobre el estatus que hoy se encuentra el proceso de reconstrucción. Instituciones públicas autónomas, sociedad civil, medios de comunicación, academia, organismos internacionales y la población en general han manifestado la necesidad de contar con mayor información pública. En este sentido, nos permitimos hacer un recuento de algunos de estos llamamientos que en los últimos días se han pronunciado a través de los distintos medios de comunicación. En primera instancia, ayer, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió un informe especial sobre el estado que guarda la garantía de los derechos humanos de las personas damnificadas por el sismo del año pasado. En este informe se realiza un posicionamiento sobre el derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas. Y en él encontramos dos propuestas específicas. Por un lado, la Comisión para la Reconstrucción, la Secretaría de Finanzas y el Congreso de la Ciudad de México deben concluir y publicar a la brevedad los censos que mandata la Ley para la Reconstrucción con corte a septiembre de este año en formatos accesibles, claros y entendibles para la población en general, como son censo de inmuebles, de personas afectadas, de mercados públicos, micro y pequeñas empresas, de infraestructura, de actividades agrícolas afectadas y de patrimonio cultural, urbano e histórico. Las autoridades antes mencionadas, así como el organismo garante de transparencia de la Ciudad de México, deben publicar de inmediato, con los más altos estándares internacionales y nacionales de publicidad y transparencia relacionados con presupuestos públicos, un informe financiero de los recursos ejercidos de septiembre de 2017 a septiembre de este año, que de manera clara, accesible y detallada reporte el ejercicio para la atención inmediata y los fondos para la reconstrucción. Dicho informe deberá incluir los recursos privados nacionales e internacionales recibidos y ejercidos por las autoridades correspondientes de la Ciudad de México para luego informar de manera mensual el ejercicio de los recursos hasta la conclusión de la etapa de reconstrucción. 2. Este pasado lunes, las organizaciones de la sociedad civil Transparencia Mexicana y Fundar presentaron Reconstrucción a un año de los sismos, un diagnóstico sobre la necesidad de contar con datos útiles sobre información general, financiera y de gestión de la reconstrucción. Este documento también detalla que no se cuenta con información pública sobre el Fondo de Reconstrucción de entidades federativas. Por otro lado, la semana pasada, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó el portal ¿Por qué se cayó mi edificio?, en el que se recopilan 28 investigaciones periodísticas construidas con testimonios de personas afectadas y solicitudes de información. Muestra que la corrupción, negligencia e impunidad costó la vida de múltiples mexicanos. De este ejercicio destaca que para no repetir las historias es necesario
que tanto autoridades como constructores conozcan a profundidad el reglamento de construcciones, cuidar la independencia de los directores responsables de obra y los corresponsables en seguridad estructural y, finalmente, tener acciones puntuales contra el mercado negro de firmas. Otros expertos también han señalado que es fundamental conocer cómo ha avanzado la integración del Atlas Nacional de Riesgos y contar con un padrón de beneficiarios de los apoyos entregados. Finalmente, la organización Save the Children México informó el día de ayer, cito, que hasta el momento 440,121 alumnos de Oaxaca, Puebla, Morelos y esta ciudad tienen dificultades para continuar con sus actividades escolares, 52,749 se quedaron sin vivienda y 96,573 viven en condiciones inseguras. Sobre infraestructura, esta organización señaló que en los municipios de Junchitán y Unión Hidalgo en el estado de Oaxaca, 6,600 viviendas registran cero avances en su reconstrucción de las 17,000 que fueron destruidas. Hace falta información sobre los recursos públicos asignados y, ¿por qué no?, estos han sido entregados. Desde sus atribuciones, el Pleno del INAI ha colaborado a la provisión de información pública para la reconstrucción. Del 7 de septiembre de 2017 al 1 de septiembre del 2018 se han generado 2,568 solicitudes de acceso a la información y 93 recursos de revisión ante el Pleno de este instituto derivados de las respuestas otorgadas por 43 sujetos obligados. Para mantener informada a la población sobre estos temas y la información relacionada con los sismos contenida en las obligaciones de transparencias, es que este instituto, como en otros temas, habilitó en el micrositio ante la opinión pública una pestaña específica con toda la información de los sismos del 7 y del 19 de septiembre. También, el 29 de marzo de aquel año señalamos en esta tribuna que la información pública cobra especial relevancia para dar certeza a la ciudadanía sobre el ejercicio de los recursos de la reconstrucción. Por esta razón, el Pleno instruyó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dar a conocer la orden de vista de investigación a las instalaciones de Bansefi realizada el 16 de noviembre del 2017, ya que diversas notas periodísticas señalaron que hubo posibles irregularidades en la distribución de los recursos canalizados a través de las tarjetas emitidas por este banco. Recursos como este se pueden encontrar en el sitio que ya mencionamos. Sin duda, hoy hace falta más información como esta porque otras notas periodísticas e investigaciones han identificado otro tipo de irregularidades como estafas por parte de constructores, robo en precios de materiales, entre otros rubros. Reunir la información pública, los actores que la generan y los que la necesitan no debería de ser una labor imposible. Las experiencias internacionales pueden mostrarnos cómo el uso de la información pública puede ayudar a distribuir recursos adecuadamente y hacer rendir cuentas a las autoridades. Por ejemplo, tras el terremoto de 2015 en Nepal, el Accountability Lab conectó a las víctimas con el gobierno, a voluntarios y otras organizaciones y logró mejorar el proceso de reconstrucción en un contexto adverso, mostrando cómo la información juega un papel central en favor de los damnificados durante estas emergencias. Es fundamental articular la información pública dispersa y los esfuerzos aislados sobre la reconstrucción. Ahora bien, la reconstrucción no es solo edificar nuevos edificios o viviendas. Reconstruir es devolver condiciones a las personas para una vida cotidiana normal. Esto significa que también se tome en cuenta la cuestión social. Ayer comentaba y hoy en una columna el que va a ser el futuro secretario de la SEDUBI, que no solo importa conocer el monto de los recursos, sino la calidad de su erogación y de los bienes y servicios producidos con ellos. No es imposible crear un fondo único que permita mejorar las condiciones de vida de los habitantes y generar cohesión social en las comunidades. Vale la pena mirar el esfuerzo de reconstrucción que, por otro lado, encabezó el gobierno de Indonesia tras una serie de desastres naturales en el 2006.
Ese año, un terremoto y un tsunami destruyeron parte de la isla de Java. Miles murieron y cientos de miles perdieron sus hogares. Ante la crisis, la solidaridad internacional generó el Fondo de Reconstrucción de Java. El proyecto sin duda fue ambicioso. No solo buscaba reparar los daños, también tenía el propósito de garantizar el sustento y la prosperidad de la población. En 2 años, el gobierno logró reconstruir 200,000 hogares e incentivó la creación de pequeñas industrias. El éxito de las acciones del fondo se debió en gran parte a su capacidad de involucrar a múltiples actores y generar información periódica y accesible sobre el proceso en curso de reconstrucción. El compromiso con la transparencia en Indonesia permitió generar un diálogo productivo entre todas las partes y superar los obstáculos. De acuerdo con un funcionario indonesio, los resultados fueron buenos y no se debieron a la calidad de fondos, sino a la capacidad de todos los actores involucrados en rendir cuentas, en asegurar que se cumplieran con las especificaciones técnicas y en la colaboración entre los distintos donantes y el gobierno local. Vale la pena insistir en la creación de un fondo único para la reconstrucción que reúna los recursos públicos y las donaciones privadas y una coordinación nacional que los administre. Ambos permitirían seguir la ruta del dinero, es decir, poder saber con precisión quién aportó cada peso, cómo se planeó su ejercicio, si en esto se involucró a la población, quién lo ejerció, cómo se ejecutó y cuáles son los resultados que se le están entregando a la población afectada. Esto sin duda facilitaría el involucramiento de las autoridades de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes cuando esto sea así, y que la población afectada, empresarios, periodistas, académicos, sociedad civil organizada y la población en general puedan ser parte de este robusto proceso. Ante cualquier duda, todas las partes tendrían respuestas. Finalmente, creo que vale la pena señalar que, como lo mencionábamos hace un instante, el futuro secretario de Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano, Román Meyer Falcón, hoy presenta en una columna los 10 puntos que constituirán el plan de reconstrucción del nuevo gobierno, y en él destaca un enfoque de derechos humanos y hace especial énfasis en un componente de transparencia y rendición de cuentas. Hay que recordar para quienes nos escuchan que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha sido y es reconocida como una de las mejores a nivel global. Y sin duda, parte de las disposiciones que la colocan así es que la ley es muy clara en definir que las instituciones tenemos la obligación de difundir proactivamente información de interés público, esto de acuerdo al artículo 24, fracción 12, y por otra parte que los organismos garantes tenemos que establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales, lo que se encuentra configurado en el artículo 42, fracción 8. Ante el contexto que vive el país y la oportunidad de hacer que el espíritu de la letra de la Ley General se cumpla, vale la pena, y desde este pleno hacemos un llamado a todas las instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno, a los organismos constitucionales autónomos y concretamente al Sistema Nacional de Transparencia para que impulsemos una política de transparencia proactiva que atienda, entre otras, las necesidades de información de las personas afectadas por los sismos del 2017 y que contribuya a poner a su disposición información útil para las personas afectadas y promueva así un pleno ejercicio de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. Los estragos de los lamentables sismos sin duda continúan vigentes y visibles en las comunidades del Istmo de Tehuantepec, en las comunidades de Morelos, de Puebla, Guerrero o aquí en la propia Ciudad de México. No solo hablamos de cifras o estadísticas, ni siquiera de dinero. Hoy hablamos de la vida cotidiana de personas con nombre y apellido. Muchas gracias, compañeros de pleno.